Otro método tradicional de obtención de plantas, de multiplicación de plantas leñosas, es mediante acodos. Los acodos consisten en obligar a un trozo de rama a que forme raíces. Una vez que las tiene, se corta y ya tenemos lo que se llama un barbado, que es lo que íbamos buscando. Barbado que se empleará para enmacetarlo o llevarlo directamente al suelo para terminar de criarlo. Entre el acodo y una estaca, la diferencia está en que la estaca se corta y se enraiza, y el barbado se enraiza, el acodo primero se enraiza y luego se corta, con lo cual se obtiene lo mismo, pero el peligro que corre una estaca es que se muera antes de haber emitido raíces, con lo cual no hay peligro en el caso de los barbados porque sigue estando alimentado por la planta madre, en el caso del acodo, perdón. De modo que las estacas son más baratas, pero los acodos son más seguros y bastante más caros. Bien, hay dos tipos de acodos en general. Unos que se llaman terrestres, en los cuales la rama va al suelo, y otros que se llaman aéreos porque el suelo va a la rama. De modo que en los acodos terrestres se toma una rama que ha de ser suficientemente flexible para poder hacerle esa operación, enterrarla, y estando enterrada, pues emite raíces con cierta facilidad. Una vez que están formadas las raíces, se corta, se separa de la madre y se puede macetar para seguir su desarrollo. Y en los acodos aéreos, la tierra va a la rama. Y digo tierra entre comillas porque no suele ser tierra. De modo que sería un puñado de tierra que se coloca alrededor de una rama para que una vez que tiene raíces, cortarla y convertirla a otra planta completa. Bien, los acodos se han clasificado de distintas formas según más o menos lo que se hace. Entonces, hay un acodo de punta que es espontáneo en el caso del fresón o de la fresa, que ocurre cuando al irse alargando los días en primavera y verano, sobre todo en verano, la planta de fresa emite tallos rastreros, que se llaman estolones, que avanzan, que se clavan en el suelo, y la yema terminal da lugar a la brotación de una planta nueva que enraiza y que se puede utilizar para hacer una plantación. Luego hay acodos que se llaman de arco, que se han utilizado a veces para plantas como el frambueso, el grosellero, que son arbustos con las ramas suficientemente flexibles para hacerle esa operación, es decir, hacer describir un arco a la rama, sujetarlo con algún sistema, con una estaca para que no se levante, o con una horquilla hecha de cualquier material, y en esas condiciones es capaz de emitir raíces. Una vez que las tenemos, se descalza y se independiza. Luego hay un acodo que se ha llamado serpentario, que consiste en describir varias curvas, enterrando partes de esa rama para también sujetarla y que no se levante, y formar sus raíces, cortarlas y tener planta nueva. Eso es bastante engorroso, bastante costoso y se emplea muy poco. Luego hay un acodo aéreo que, a título de curiosidad, se ha hecho y se hace con facilidad en los ficus, por ejemplo, en el ficus elástica o en cualquier otro, que consiste en despejar una zona de la rama, hacerle una lesión, como una hendidura, por ejemplo, mantenerla separada con un trocito de un palillo de dientes, por ejemplo, y suministrándole hormonas de enraizamiento, como el ácido endoblutírico, en polvo, pues se protege luego con un pegote de turba húmeda que se impermeabiliza con film de polietileno o con papel de aluminio, y una vez que ha echado raíces, se corta por abajo y se trasplanta a otra maceta para tener una planta nueva. Eso es muy costoso, y en plantas de gran cultivo como Ficus nítida o Ficus rubiginosa, el esqueje funciona suficientemente bien para que salga
bastante más barato. Bien, pues ahí estamos viendo cómo se le ha hecho esa lesión, esa chorreón blanco que se ve por abajo, es látex que producen en abundancia las fagáceas. Ahí tenemos ese palito que lo mantiene separada la herida, ahí se lo coloca una bolsa de plástico con la turba y el resultado es ese, por encima de la lesión. Ahí en vez de la lesión se ha hecho un descortezado por debajo, ahí tenemos raíces y ese tipo de raíces. Y luego los que de alguna forma se han utilizado para la producción de frutales difíciles, patrones de frutales difíciles, como algunos patrones de manzano, han sido dos, el acodo de trinchera y el acodo de corte y recalce, que se llaman así por lo que se hace. El acodo de trinchera también se llama de rama enterrada, porque lo que se hace es enterrar ramas, para que al brotar las yemas que porta, enraicen los brotes y en invierno descalzarlos y sacar los barbados. De modo que para comenzar una era de acodo de trinchera, que dura varios años, bastante, debe durar para que sea rentable, en invierno se procede a la plantación, que se hace con planta propia o planta base comprada en viveros especialmente autorizados, y los árboles se plantan inclinados más o menos a 45 grados, y lógicamente todos mirando en la misma dirección, para favorecer luego el enterrado de la rama. Eso durante el primer año, en primavera brotan, lógicamente, y no se hace nada especial en primavera y en verano y en otoño, nada más que dejarlo que crezcan, pues se riega, se abona convenientemente, se eliminan plagas y enfermedades si aparecen, y en otoño cae la hoja y en invierno se procede al enterrado de la rama, que es la operación más específica de este sistema, para lo cual se escarba en la parte que se va a enterrar para que quepa, digamos, el árbol, se tumba y se tapa. Ahí estamos viendo cómo al tumbarlo, si no se sujeta con esas horquillas que se han empleado, pues se levanta otra vez, entonces es conveniente sujetarlo para que no se alce, y a continuación se tapa. Se tapa y desaparece de la circulación. Al año primero de puesta en cultivo, el año anterior sería el año cero, en primavera las yemas que tienen esas ramas que se han enterrado brotan y durante primavera y verano pues van creciendo, y lo que se va haciendo es sacando tierra de la calle y formando un caballón grande encima de los brotes para tenerlos a la sombra y húmedos para favorecer la aparición de raíces, cosa que ocurre pues los climas de aquí de Sevilla, por ejemplo, pues a mediados, finales de julio ya están empezando a salir las raíces y resulta que se forma una trinchera porque el caballón es muy grande y aparece el terreno pues como si fueran trincheras de la Primera Guerra Mundial. De modo que esto es lo que estamos haciendo, formando esos cepellones, esos caballones. Cuando llega el otoño y cae la hoja, es el momento de descalzar toda la tierra que se ha echado, sacar la mayor parte de los barbados, pero hay que dejar algunos para volver a enterrarlos y repetir la operación del año primero, o del año cero. De modo que en invierno recortamos esos brotes que quedan, y es importante eso porque hay variedades de frutales, de patrones, que no conservan yemas adventicias, y el primer año desaparecen, y siempre hay que tener brotes del año tumbados para que haya yemas. A continuación de eso se tapan y comenzamos otro ciclo exactamente igual que el primero. Y luego hay otro acodo que se llama de cepa o de corte y recalce. Quizá el de corte y recalce da más idea de lo que se hace, que es cortar y recalzar. Me dice, pues claro, si lo pone ahí, pero bueno, es que esa es la operación que se hace. El acodo de cepa, también en invierno, cuando se va a preparar una era, se plantan las plantas madres, verticales en este caso, y durante la primavera y el verano pues no se hace nada especial. Regarlas, abonarlas, etc. Un cultivo vulgar y corriente. Y en invierno, cuando han tirado la hoja, a partir de otoño, es cuando se empieza la faena.
Y la faena suya es, en invierno, descalzar un poquito la base de los árboles y cortar prácticamente a ras del suelo. Volver a tapar, eso es lo que estaríamos haciendo, dejando sencillamente un tocón para que brote. Esto sería el año cero y el momento del corte. Y a partir de ahí, todos los años, pues lo que ocurre es que tenemos eso y en primavera brota y se va tapando, haciendo un caballón no tan ancho como en el caso anterior, para mantenerlo a las bases de los brotes a oscuras, húmedos, para al invierno siguiente, cuando ya han tirado la hoja, ya tienen raíces lo que son los brotes, y quedaría al final de otoño de esa forma, momento en que se hay que quitar la tierra, en invierno, descalzar esos barbados, todos, porque esto sirve para especies o variedades que mantienen mucho tiempo yemas adventicias, y al año siguiente pues repetiríamos la misma historia. Entonces los sacados son, como podemos comprender, más difíciles, más costosos y menos utilizables.